cuando Meret, de 3 años, fue abandonado por su propia familia en la frontera de Texas en 1847, dejado para morir junto a un arroyo con nada más que 3 piezas de pan duro, creyó en sus palabras de que no valía nada. Hasta que Flecha Rápida, un cazador comanche, descubrió su cuerpo febril y vio algo que su propia gente había pasado por alto. Ahora, dividido entre 2 mundos que no podrían ser más diferentes, Meret debe tomar una decisión imposible que definirá no solo dónde pertenece, sino quién es realmente. Pero, ¿qué pasa cuando un niño criado para creer que es una carga descubre que en realidad podría ser un regalo? La rueda del carromato golpeó otra roca y la cabeza de Meret chocó contra el lado de madera con tanta fuerza que vio estrellas. Apretó los labios con fuerza porque llorar solo empeoraría las cosas, mucho peor. Ese niño nos está dejando sin nada, la voz de Thomas Brannan cortó el aire caliente de Texas como cuchillo en mantequilla. Ya ni siquiera intentaba susurrar. 3 hombres adultos podrían vivir con lo que él come en una semana. Meret abrazó más fuerte su muñeca de cáscara de maíz. Los ojos de botón de la muñeca se habían caído hace meses, dejando agujeros oscuros que se parecían a cómo se sentía Meret por dentro, vacío y olvidado. Contó las tablas de madera sobre su cabeza por 100ª vez ese día, 1, 2, 3, 4, 5, contarlo ayudaba a olvidar el rugido en su estómago. Es solo un pequeño, Thomas, la voz de mamá sonaba cansada, como si hubiera estado cargando cubos pesados todo el día. No come tanto. No. Thomas resopló como toro enojado. Ayer lo sorprendí robando pan duro extra, ayer, cuando ya llevamos 3 días de retraso por sus piernas débiles. El sol de verano golpeaba la cubierta del carromato como un martillo gigante. El sudor goteaba por el rostro de Meret, pero no se atrevía a limpiarlo. Moverse significaba hacer ruido, y hacer ruido significaba recordarles que estaba allí. Ser invisible era su mejor truco en estos días. Sacó el pequeño pájaro de madera que su papá había tallado para él antes de que la fiebre se lo llevara para siempre. La pintura azul se había desgastado por tanto tocarlo, pero aún podía ver donde el cuchillo de papá había hecho cada pluma diminuta. Susurró como siempre, papá, por favor hazme lo suficientemente bueno para que quieran quedarme. El pájaro no respondió. Nunca lo hacía, a través de un hueco en la cubierta del carromato, Meret podía ver a otras familias caminando junto a sus carromatos. Los niños corrían junto a las ruedas, riendo y jugando. Sus padres los llamaban con voces llenas de amor, no de enojo. Esos niños recibían agua extra cuando tenían sed. Los cargaban en hombros cuando estaban cansados. Meret se preguntaba qué hacía a esos niños diferentes de él. ¿Qué cosa mágica tenían que a él le faltaba? Estamos perdiendo la luz del día por su culpa, continuó Thomas, su voz volviéndose más cruel con cada palabra. Otras familias ya están millas adelante. Estaremos comiendo nieve en las montañas porque nos movemos al paso de una tortuga enferma. Está haciendo lo mejor que puede, dijo mamá, pero su voz sonaba más débil ahora. Lo mejor de él no es suficiente para sobrevivir aquí. Tienes que elegir, Sarah. Él o llegar a California antes del invierno. No puedes tener ambos. El corazón de Meret dejó de latir por un segundo entero. Elegir. Esa era la palabra más aterradora del mundo. Cuando los adultos tenían que elegir, los niños como él usualmente perdían. Recordó la última vez que alguien tuvo que elegir. Fue cuando papá enfermó con fiebre. El doctor había dicho que alguien necesitaba cuidar a papá, pero también alguien necesitaba trabajar la granja. Mamá eligió quedarse con papá. La granja murió, y luego papá murió de todos modos. Y entonces llegó Thomas con sus promesas de una nueva vida en California. Ahora Thomas estaba haciendo que mamá eligiera otra vez. El carromato se inclinó hacia un lado al rodear una gran roca. El pájaro de madera de Meret cayó de sus manos y rebotó en el suelo del carromato. Se arrastró tras él, pero el carromato golpeó otro bache y lo envió rodando contra la pared lateral. ¿Qué es todo ese alboroto ahí atrás? La voz de Thomas retumbó como trueno. Nada, respondió Meret rápidamente. Lo siento. Perdón. Perdón.
No nos hagas movernos más rápido, gruñó Thomas Marrar. Encontró su pájaro encajado entre dos sacos de harina. Lo sostuvo con fuerza y cerró los ojos. En su mente, podía ver el rostro de papá, amable y gentil, contándole historias sobre pequeños pájaros valientes que encontraban el camino a casa sin importar que tan lejos volaran. Pero esto no era una historia, y él no era valiente. Solo era una carga con ruedas, retrasando a todos, comiendo comida que pertenecía a personas más fuertes. Afuera del carromato, podía escuchar el sonido de otras familias llamándose entre sí, planeando dónde parar por la noche, compartiendo noticias y bromas. Sus voces sonaban felices y llenas de esperanza. Dentro de su carromato, solo había el sonido de las ruedas chirriando, la respiración enojada de Thomas y el silencio triste de mamá. Meret presionó su rostro contra el pájaro de madera e hizo un deseo, como papá le había enseñado. Deseó ser lo suficientemente bueno, lo suficientemente fuerte, lo suficientemente pequeño para que tal vez Thomas cambiara de opinión. Tal vez si comía aún menos comida y caminaba más millas y nunca se quejaba de nada, vería que valía la pena quedárselo. Pero en el fondo de su corazón, en el lugar donde vivían los sentimientos de miedo, Meret comenzaba a entender que algunos deseos eran demasiado grandes para que los pájaros de madera los llevaran. El arroyo brillaba como diamantes bajo el sol de la mañana, y por un momento, Meret olvidó tener miedo. No había visto agua tan limpia y bonita desde que dejaron su hogar. Los peces nadaban en las partes poco profundas, y los álamos ofrecían una sombra que se sentía fresca como una iglesia en domingo. «Todos afuera», anunció Thomas, saltando del asiento del conductor. «Los caballos necesitan agua y descanso». Meret bajó con cuidado, sus pies descalzos encontrando la arena del suelo. Los otros carromatos de su grupo ya habían desaparecido sobre la siguiente colina, sus nubes de polvo haciéndose más y más pequeñas. Quería preguntar por qué no lo seguían, pero hacer preguntas siempre enojaba a Thomas. Mamá se movía lentamente ese día, como si cada paso le doliera en los huesos. Su rostro parecía pálido como leche, y seguía presionando su mano contra la frente como si intentara alejar un fuerte dolor de cabeza. «Meret, cariño», llamó mamá con una voz que sonaba extraña y temblorosa. «Ven aquí conmigo». Algo frío apretó el estómago de Meret con fuerza. Mamá solo usaba esa voz para cosas serias, como cuando papá estaba muriendo, o cuando tuvieron que vender su última vaca para pagar el viaje. Caminó hacia donde mamá estaba junto a la rueda del carromato. Thomas estaba desenganchando los caballos, sus movimientos rápidos y bruscos como si estuviera enojado por algo. «Siéntate aquí a mi lado», dijo mamá, dando palmaditas a un tronco caído. Meret se sentó, su pájaro de madera apretado en ambas manos. De cerca, podía ver que los ojos de mamá estaban rojos y llorosos, como si hubiera estado llorando o estuviera a punto de empezar. «¿Recuerdas lo que te enseñé sobre seguir la estrella del norte?», preguntó mamá. «Sí, señora». Las palabras salieron como un susurro. «Apunta el camino a casa». «Así es». «¿Y, recuerdas la historia de la familia Henderson? ¿La gente amable con la granja grande que necesita ayuda con sus hijos?». Meret asintió, aunque su garganta se sentía como si se estuviera cerrando. Recordaba la historia porque mamá la había contado 3 veces en la última semana. Los Henderson vivían a 2 días al norte de aquí y estaban buscando a un niño para ayudar con las tareas y cuidar a los pequeños. «Bueno, cariño, hemos estado pensando». La voz de mamá se quebró como un plato roto. «El carromato está muy pesado y nos estamos moviendo muy lento». «Puedo caminar más», dijo Meret rápidamente. «Puedo caminar todo el día y nunca quejarme. Lo prometo». «Oh, pequeño», mamá extendió la mano como si quisiera tocar el rostro de Meret, pero luego la retiró. «No se trata de caminar. Se trata de lo que es mejor para todos». Thomas apareció junto a ellos, llevando un pequeño bulto atado con cuerda. Meret reconoció su camisa extra asomando por la tela, junto con su muñeca de cáscara de maíz y lo que parecía comida envuelta en papel marrón. «Los Henderson son buena gente», dijo sin mirar a ninguno de los dos. «Te tratarán bien. Te darán trabajo que hacer, comida que comer. Mejor de lo que nosotros podemos ofrecer».
El frío en el estómago de Meret se extendió por todo su cuerpo como agua helada. ¿Me están dejando aquí? No dejando, dijo mamá rápidamente. Llevándote a un lugar mejor. Donde serás querido y necesitado. Y yo soy querido aquí. Meret saltó del tronco, su pájaro de madera cayendo en la tierra. Puedo ser mejor. Puedo comer menos y caminar más rápido y cargar cosas pesadas y nunca llorar, ni una sola vez. Thomas negó con la cabeza. No se trata de ser mejor, pequeño. Se trata de supervivencia. Cada libra en ese carromato importa. Cada boca que alimentar importa. Eres lo suficientemente grande para entender. Pero Meret no entendía. No realmente. Todo lo que sabía era que las personas que se suponía que lo amarían para siempre estaban empacando sus cosas como si fuera un abrigo viejo que ya no necesitaban. Mamá miró el rostro de su madre, buscando alguna señal de que esto fuera una broma terrible. Mamá, por favor no me hagas ir. El rostro de mamá se arrugó como papel mojado. Lo siento, pequeño. Lo siento mucho, mucho. Pero los Anderson cuidarán bien de ti. Y tal vez cuando estemos establecidos en California, podamos mandar por ti. Era una mentira, y todos lo sabían. California estaba a 1000 millas de distancia, y la gente pobre no mandaba por nadie. Thomas le entregó el bulto a Meret. Sigue el arroyo al norte durante 2 días. Mantente cerca del agua para no perderte. La casa de los Anderson es la gran casa blanca con un granero rojo. No la puedes pasar por alto. Meret tomó el bulto porque no sabía qué más hacer. Sus manos temblaban tanto que apenas podía sostener la cuerda. Sé bueno, susurró mamá, y luego se dio la vuelta y subió de nuevo al carromato. Thomas enganchó los caballos sin decir una palabra más. El arroyo seguía brillando y los pájaros seguían cantando y los peces seguían nadando como si nada importante estuviera pasando. Cuando el carromato comenzó a moverse, Meret corrió junto a él por unos pasos. Mamá. Mamá. Seré muy bueno. Lo prometo. Seré el mejor niño del mundo entero. Pero el carromato no se detuvo. Las ruedas seguían girando y los caballos seguían caminando, y pronto todo lo que pudo ver fue polvo suspendido en el aire como un fantasma. Meret se quedó junto al arroyo, sosteniendo su bulto y observando el lugar donde su familia había desaparecido. Esperó a que regresaran, a que se dieran cuenta de que habían cometido un terrible error, a que recordaran que él pertenecía con ellos. Pero el sol se movió por el cielo y las sombras se alargaron, y nadie regresó por él. Finalmente, cuando el aire comenzó a enfriarse y los grillos comenzaron sus canciones nocturnas, Meret entendió que estaba realmente solo. Recogió su pájaro de madera de donde había caído y limpió la tierra. Bueno, papá, susurró. Supongo que ahora solo estamos tú y yo. El arroyo burbujeaba y reía mientras fluía hacia el norte, hacia el lugar de los Anderson, hacia personas que podrían quererlo o no, hacia un futuro que pertenecía a todos menos al pequeño niño que tendría que vivirlo. El zumbido de advertencia de la serpiente de cascabel congeló la sangre de Meret mientras alcanzaba bayas silvestres en su cuarto día solo. Había estado arrastrándose de manos y rodillas, demasiado débil para ponerse de pie correctamente, cuando sus pequeños dedos casi rozaron la serpiente enrollada escondida bajo el arbusto espinoso. El cuerpo con patrón de diamante de la serpiente era grueso como su brazo, su cabeza triangular levantada y lista para atacar. Meret se quedó completamente quieto, recordando las enseñanzas de su padre sobre mantener la calma cerca de criaturas peligrosas. Su estómago se contrajo con un hambre tan feroz que lo mareaba. Las pocas bayas que había encontrado ayer lo habían enfermado, pero no sabía cuáles eran seguras para comer. Todo parecía igual en este interminable mar de hierba y árboles dispersos. El arroyo se había vuelto más pequeño, apenas un hilo ahora, y ni siquiera estaba seguro de seguir yendo al norte. La serpiente lentamente se desenrolló y se deslizó entre la hierba alta. Meret colapsó hacia atrás, su corazón latiendo como un pájaro carpintero contra sus costillas. Las lágrimas se filtraron de sus ojos, pero estaba demasiado deshidratado para un llanto real. Sus labios estaban agrietados y sangrando, y su lengua se sentía como lija en su boca.
Papá, susurró al pájaro de madera apretado en su mano temblorosa. No creo que pueda hacer esto más. Una sombra pasó por encima. Meret levantó la vista y vio buitres girando perezosamente en el cielo azul. Había visto suficientes animales muertos en el camino para saber lo que significaban esos pájaros negros. Estaban esperando a que dejara de moverse, de respirar, de ser un problema para alguien. Tal vez eso sería más fácil. Tal vez todos estarían más felices si simplemente se quedaba aquí y se convertía en parte de la hierba de la pradera. Su madre no tendría que preocuparse por él nunca más. Thomas no tendría que compartir su comida ni ralentizar su carromato. El mundo seguiría girando sin que Margaret Whitman ocupara espacio en él, pero entonces la voz de su padre pareció susurrar en el viento: «Eres más fuerte de lo que sabes, pequeño pájaro». Meret se obligó a sentarse. Su visión se arremolinaba con manchas negras, pero apretó los dientes y se negó a caer. Tenía que seguir moviéndose, no porque alguien lo estuviera esperando, sino porque rendirse sentía como probar que Thomas tenía razón sobre que él era inútil. Se tambaleó hasta ponerse de pie y dio 3 pasos temblorosos antes de que sus piernas se doblaran. Al golpear el suelo con fuerza, el pájaro de madera de su padre voló de su mano y rodó hacia el arroyo. No. Meret se lanzó hacia adelante, pero sus movimientos eran torpes y lentos. El pájaro golpeó el agua con un pequeño chapoteo y comenzó a flotar río abajo. Esta vez las lágrimas llegaron calientes y rápidas. Ese pájaro de madera era la última pieza de su padre que le quedaba. Era la prueba de que alguien alguna vez lo había amado lo suficiente como para tallar algo hermoso solo para él. Sin él, realmente no tenía nada. Meret se arrastró hasta la orilla del agua y metió todo su brazo, alcanzando desesperadamente al pájaro mientras giraba en la corriente. El agua estaba fría y se movía más rápido de lo que parecía. El regalo de su padre desapareció alrededor de una curva, perdido para siempre. Presionó su rostro contra el banco lodoso y sollozó hasta que le dolió el pecho. Llorar lo hacía aún más sediento, pero no podía parar. Todo el miedo, la soledad y el hambre lo golpearon como una inundación repentina. Cuando las lágrimas finalmente se detuvieron, Meret se quedó quieto junto al arroyo, observando las nubes pasar por el cielo. Una parte de él quería quedarse allí y dejar que los buitres hicieran lo que quisieran. Pero otra parte, una parte terca y enojada que sonaba como su padre, se negaba a rendirse. Tomó agua con las manos y bebió, aunque sabía a lodo. Luego se obligó a ponerse de pie otra vez. Sus piernas temblaban como potrillos recién nacidos, pero soportaban su peso. Un coyote aulló en la distancia, y Meret tembló. Había escuchado historias sobre animales salvajes que cazaban de noche, historias sobre niños que se alejaban y nunca más se los veía. Pero el sol estaba bajando, pintando la pradera de dorado y naranja, y necesitaba encontrar refugio antes de que cayera la oscuridad. Vio un grupo de rocas a unos 50 metros de distancia. No era mucho, pero podría ofrecer algo de protección contra el viento y los depredadores. Cada paso se sentía como caminar a través del lodo espeso, pero Meret siguió moviéndose. Al llegar a las rocas, su pie se atoró en un agujero de perrito de la pradera. Cayó hacia adelante, raspándose las rodillas y las palmas en la piedra áspera. Sangre fresca se mezcló con la tierra que ya cubría su piel. Meret se acurrucó entre 2 grandes rocas mientras las primeras estrellas aparecían en el cielo. La roca aún retenía el calor del sol del día, pero sabía que la noche sería fría. Ajustó su camisa rota alrededor de sus piernas e intentó hacerse lo más pequeño posible. En algún lugar en la oscuridad, un búho llamó, luego otro respondió desde una dirección diferente. Los sonidos deberían haber sido aterradores, pero en cambio hicieron que Meret se sintiera menos solo. Incluso las criaturas salvajes tenían familias, tenían otros que les respondían en la noche. «Sigo aquí», susurró a las estrellas, su voz apenas audible. «Sigo luchando». Pero mientras el agotamiento lo llevaba al sueño, Meret se preguntaba cuánto más de lucha le quedaba en su pequeño cuerpo. Mañana traería nuevos peligros, nuevas pruebas de supervivencia, y las enfrentaría completamente solo, con nada más que su propia voluntad terca para mantenerlo vivo.
El viento de la pradera llevaba el aroma de salvia y algo más, algo que olía a esperanza, aunque Meret estaba demasiado cansado para reconocerlo aún. Flecha Rápida había estado siguiendo a la manada de lobos durante 3 días cuando su rastro lo llevó a algo inesperado. Los lobos habían estado cazando a un ciervo herido, y Flecha Rápida necesitaba saber si se estaban acercando al territorio de su banda. Los lobos significaban peligro para los niños y los caballos, pero también significaban que los ciervos estaban migrando, lo que podía señalar una buena caza por delante. Se agachó junto a un grupo de rocas, estudiando el suelo en busca de huellas de patas y excrementos, cuando captó un olor que no pertenecía, el dulce y agrio olor de la enfermedad mezclado con algo más, algo humano. Flecha Rápida siguió su olfato alrededor de la roca y lo encontró. El niño blanco estaba acurrucado entre 2 piedras como un pequeño animal buscando refugio. Su cabello rubio estaba enmarañado con tierra y lágrimas secas, y su piel pálida estaba quemada por el sol. Respiraba en jadeos rápidos y superficiales que le decían que la fiebre lo había atrapado. En todos sus 25 inviernos, Flecha Rápida nunca había visto algo así. Los niños blancos no sobrevivían solos en la pradera. No sabían cómo encontrar agua o qué plantas eran seguras para comer. Ciertamente, no viajaban tan lejos de los caminos de los carromatos sin caballos ni adultos. Sin embargo, ahí estaba, Flecha Rápida estudió el área alrededor de las rocas. Leyendo la historia escrita en la tierra perturbada y la hierba rota. El niño había estado allí por al menos un día y una noche completos. Antes de eso, su rastro llevaba de vuelta hacia el arroyo, donde podía ver las señales de sus luchas, lugares donde había caído, marcas donde había gateado cuando caminar se volvió imposible. Lo más desconcertante eran las huellas de carromato que había visto antes, dirigiéndose hacia el oeste rumbo a California. Eran lo suficientemente viejas como para coincidir con el tiempo en que este niño comenzó su viaje solitario, pero las huellas de carromato se alejaban de donde lo habían encontrado, no hacia él. Flecha Rápida se arrodilló junto al niño dormido y colocó su mano cerca de su boca, sintiendo el aliento. Salía cálido pero irregular contra su palma. Su piel ardía con fiebre, pero estaba vivo, a duras penas. Entre su gente, los niños eran regalos sagrados del Gran Espíritu. Incluso los niños enemigos a menudo eran adoptados en lugar de matados, porque todos los niños llevaban el futuro en sus pequeños cuerpos. Pero esto era diferente. Este niño pertenecía al mundo blanco que no tenía lugar para las costumbres comanches. Si lo ayudaba, enfrentaría preguntas de su banda que no estaba seguro de poder responder. ¿Por qué arriesgar su seguridad por un niño blanco? ¿Por qué traer problemas a su campamento pacífico? Su tío, Oso de Pie, ya gruñía por la tendencia de Flecha Rápida a ayudar animales heridos en lugar de dejarlos para los buitres. Pero si lo dejaba aquí, estaría muerto antes del próximo amanecer. El niño se movió, sus ojos abriéndose para fijarse en su rostro. Flecha Rápida esperaba gritos. A la mayoría de los niños blancos les enseñaban que los indios eran monstruos que se comían a los pequeños para el desayuno. En cambio, susurró algo que lo sorprendió. ¿Eres real o estoy soñando? Flecha Rápida había aprendido inglés de comerciantes y misioneros a lo largo de los años. El idioma se sentía torpe en su boca comparado con los sonidos fluidos del comanche, pero podía hablarlo lo suficientemente bien. Soy real, dijo en voz baja. Los ojos del niño eran de un azul brillante, como un cielo de invierno, pero contenían una tristeza vieja que no pertenecía a un rostro tan joven. Mi nombre es Meret, dijo, como si estuviera probando si le importaría tal cosa. Me llaman Flecha Rápida. Lo estudió cuidadosamente, notando la forma en que se mantenía, listo para correr o esconderse, aunque claramente carecía de la fuerza para cualquiera de las dos cosas. ¿Dónde está tu familia, pequeño? Algo destelló en el rostro del niño, dolor más profundo que sus heridas físicas. Me dejaron, dijo simplemente. Dijeron que los estaba retrasando. Las palabras golpearon a Flecha Rápida como un golpe físico. Entre los comanches, abandonar a un niño era impensable, incluso durante los inviernos más duros cuando la comida era escasa y la banda tenía que moverse rápido para sobrevivir. Los niños eran protegidos por encima de todo. La idea de dejar uno atrás hacía que su estómago se revolviera.
¿Te dejaron a propósito?, preguntó, necesitando estar seguro de que había entendido correctamente. Meret asintió, luego pareció arrepentirse del movimiento al marearse. Thomas, ese es mi padrastro, dijo. El carromato estaba demasiado pesado. Su voz era directa, como si hubiera aceptado esta explicación completamente. Flecha Rápida sintió que la ira se encendía en su pecho, no hacia el niño sino hacia los adultos que le habían fallado tan completamente. ¿Cómo podía cualquier persona adulta mirar a esta pequeña criatura vulnerable y decidir que era desechable? Sacó su bolsa de agua de su cinturón y la llevó a sus labios agrietados. Bebe despacio, instruyó. Meret obedeció, tomando pequeños sorbos que parecían devolver algo de vida a su rostro pálido. Cuando hubo bebido lo suficiente, Flecha Rápida se sentó sobre sus talones y consideró sus opciones. Llevarlo a su banda crearía complicaciones. La caballería a menudo seguía a los niños blancos desaparecidos, y los soldados significaban problemas para todos. Pero dejarlo aquí significaba una muerte segura, y Flecha Rápida descubrió que no podía vivir con esa elección. ¿Puedes montar?, preguntó. Un poco, dijo Meret con esperanza. Mi papá me enseñó antes de morir. Flecha Rápida tomó su decisión. Levantó al niño con cuidado, sorprendido por lo poco que pesaba, y lo acomodó contra su pecho. Se sentía frágil como un pajarito, todo huesos huecos y latidos acelerados. Mientras lo llevaba hacia su caballo, Meret habló de nuevo, su voz amortiguada contra su camisa. ¿Por qué me estás ayudando? Solo soy una carga. La pregunta detuvo a Flecha Rápida en seco. Bajó la mirada al pequeño rostro que lo miraba, viendo la confusión genuina allí. Este niño realmente creía que no valía nada, que su vida no tenía valor más allá de lo que podía proporcionar a otros. Pequeño, dijo suavemente, mi gente cree que cuando los espíritus nos envían algo inesperado, usualmente es porque lo necesitamos, incluso si aún no entendemos por qué. Meret lo consideró mientras lo subía a su caballo y se montaba detrás de él. ¿Y si los espíritus cometieron un error?, preguntó. Flecha Rápida guió su caballo hacia las colinas distantes donde estaba acampada su banda. Los espíritus no cometen errores, dijo con firmeza. Pero a veces nos toma un tiempo entender sus regalos. Mientras cabalgaban a través del crepúsculo que se reunía, Flecha Rápida se encontró preguntándose qué regalo podría representar este pequeño niño perdido. Todo lo que sabía con certeza era que encontrarlo había cambiado algo en su pecho, había despertado un instinto protector que no había sentido desde que nació su hermana menor. Detrás de ellos, los buitres dieron una vuelta más antes de dispersarse, decepcionados. Su banquete tendría que esperar otro día, el canto extraño lo despertó primero. Los ojos de Meret se abrieron a una piel de búfalo pintada sobre su cabeza, decorada con símbolos rojos y azules que parecían bailar a la luz del fuego parpadeante. El aire olía a salvia y humo de madera, nada como el lienzo mohoso del carromato de su familia. Voces lo rodeaban, palabras suaves y musicales en un idioma que fluía como agua sobre piedras. Su garganta se sentía como lija, pero cuando intentó sentarse, manos suaves lo empujaron de vuelta hacia abajo. El rostro de una mujer apareció sobre él, su piel bronceada marcada con pequeños puntos azules a lo largo de sus pómulos. Su cabello oscuro estaba trenzado con cuentas de colores y plumas blancas que atrapaban la luz. Agua, susurró Meret. La mujer sonrió y levantó un tazón de madera a sus labios. El líquido estaba tibio y sabía a hierbas que no conocía, pero aliviaba su garganta ardiente. Mientras bebía, los recuerdos regresaron en tropel, el arroyo, la fiebre, el hombre con cabello largo y negro que lo había encontrado. Gracias, dijo Meret, su voz apenas un graznido. La mujer se señaló a sí misma. Luna brillante. Luego señaló a Meret con las cejas levantadas. Meret. Hizo una pausa, recordando las duras palabras de su padrastro sobre su nombre. Marad Whitman. Luna brillante repitió el nombre con cuidado, luego habló en su propio idioma a alguien que Meret no podía ver. Una voz de hombre respondió desde fuera de la tienda, y Luna brillante asintió con satisfacción. Flecha Rápida dice que estás despierto. 3 días, dijo Luna brillante en un inglés entrecortado. Estabas muy enfermo, pequeño pájaro. 3 días.
Meret intentó recordar, pero todo después de ver el rostro de Flecha Rápida era borroso. ¿Dónde estoy? Lugar seguro, dijo Luna Brillante simplemente. Lugar de sanación. Como si hubiera sido convocado por su conversación, Flecha Rápida entró por la abertura de la tienda. A la luz del fuego parecía diferente de como Meret lo recordaba. Más joven, con ojos amables que estudiaban su rostro con preocupación. Llevaba algo en sus manos, y cuando se arrodilló junto a él, Meret jadeó. Era el pájaro de madera de su padre, el que había caído al arroyo. Pero, ¿cómo era eso posible? Lo encontraste, respiró, alcanzando la figura tallada con dedos temblorosos. El arroyo lo devolvió, dijo Flecha Rápida en un inglés cuidadoso. A veces las cosas perdidas encuentran su camino a casa cuando están listas. Meret giró el pájaro en sus manos. La pintura azul se había ido, lavada por el agua, pero la madera suave se sentía cálida y familiar. Mi papá lo hizo para mí antes de morir. Flecha Rápida y Luna Brillante intercambiaron una mirada. ¿Tu padre está en el mundo de los espíritus?, preguntó Luna Brillante suavemente. Meret asintió, sorprendido de encontrar que hablar de ello no dolía tanto como antes. La fiebre se lo llevó el invierno pasado. Luego mamá se casó con Thomas, y él dijo que era demasiada molestia para quedarme. Thomas, dijo Flecha Rápida lentamente. ¿Es el que te dejó junto al arroyo? ¿Dijo que el carromato estaba demasiado pesado? Las palabras salieron de manera directa, pero la expresión de Flecha Rápida se oscureció. Luna Brillante dijo algo cortante en su idioma, y Flecha Rápida respondió con lo que sonaba a acuerdo. Hablaron de un lado a otro durante varios minutos mientras Meret escuchaba el flujo musical de sus palabras. No entendemos las formas de la gente blanca, dijo Luna Brillante finalmente. Los niños son regalos de los espíritus. Son sagrados. Sagrado. Meret nunca se había oído descrito de esa manera antes. En su mundo, los niños eran responsabilidades, cargas que había que alimentar, vestir y enseñar un comportamiento adecuado. La idea de que él podría ser sagrado se sentía imposible. Pero ni siquiera soy un buen niño, dijo. Como demasiada comida y no puedo caminar tan rápido como los demás y lloro demasiado. Y para. La voz de Flecha Rápida era firme pero suave. ¿Quién te dijo esas cosas? Thomas. Y a veces mamá, cuando pensaba que no estaba escuchando. La voz de Meret se volvió más pequeña. No están equivocados. Sé que soy demasiada molestia. Flecha Rápida se quedó callado por un largo momento, estudiando su rostro. Cuando habló de nuevo, sus palabras fueron cuidadosas y claras. En la forma de pensar de mi gente, no existe tal cosa como demasiada molestia cuando se trata de niños. Los niños son el futuro caminando entre nosotros. Llevan el mañana en sus corazones. Meret nunca había oído algo así antes. En su mundo, los niños debían ser callados, obedientes y agradecidos por cualquier migaja de atención que recibieran. La idea de que podría ser valioso simplemente por existir era más difícil de aceptar que la medicina. ¿Te gustaría ver nuestro campamento?, preguntó Luna Brillante. Has estado durmiendo muchos días. El sol y el aire fresco te ayudarán a crecer fuerte otra vez. Meret asintió, aunque sus piernas se sentían temblorosas. Cuando Luna Brillante lo ayudó a ponerse de pie, alguien lo había vestido con ropa suave de piel de venado en lugar de su camisa de calicó rota y pantalones. El cuero estaba decorado con cuentas diminutas en patrones que parecían flores y pájaros. Afuera de la tienda, el mundo era completamente diferente a cualquier cosa que Meret hubiera visto. Casas de piel de búfalo salpicaban la pradera en un círculo aproximado, cada una pintada con diferentes símbolos y diseños. Las mujeres trabajaban alrededor de fogatas, atendiendo ollas que olían delicioso. Los niños corrían entre las tiendas, jugando con aros y palos, sus risas mezclándose con los sonidos de caballos y perros. Pero lo que más impresionó a Meret fue cómo los adultos observaban a los niños. No había impaciencia en sus ojos, ni irritación cuando un pequeño niño accidentalmente volcaba una olla de agua o cuando los gritos emocionados de una niña interrumpían la conversación de los adultos.
En cambio, había diversión, cariño y algo que parecía orgullo. Ven, dijo Luna Brillante, tomando la mano de Meret. Debes comer comida de verdad ahora, no solo caldo curativo. Caminaron hacia el fuego más grande donde varias mujeres estaban preparando lo que parecía un banquete. Meret esperaba sentirse fuera de lugar, que todos lo miraran con sospecha o miedo. En cambio, las mujeres sonrieron y hablaron palabras de bienvenida en su propio idioma, haciéndole gestos para que se sentara en una suave piel de búfalo. Una mujer, con el cabello surcado de gris, le ofreció a Meret un trozo de carne asada que sabía mejor que cualquier cosa que recordara haber comido. Otra le trajo bayas dulces mezcladas con algo que podría haber sido miel. «Te quieren», dijo Flecha Rápida, sentándose a su lado. Estrella de la Mañana dice que tienes ojos valientes. Agua Riendo piensa que fuiste enviado por los espíritus para traernos buena fortuna. Pero yo no traigo buena fortuna, protestó Meret. Traigo problemas. Pregúntale a cualquiera. Te estamos preguntando a ti, dijo Flecha Rápida simplemente. ¿Qué crees que traes? La pregunta lo tomó por sorpresa. Nadie le había pedido su opinión sobre sí mismo antes. Los adultos les decían a los niños lo que eran, buenos o malos, útiles o problemáticos, queridos o no queridos. La idea de que él podría tener algo que decir en definir quién era fue impactante. No lo sé, admitió. Entonces te ayudaremos a aprender, dijo Luna Brillante. Pero primero debes prometernos algo. Meret se tensó, esperando condiciones, reglas y expectativas que inevitablemente no cumpliría. Prométenos que intentarás verte a través de nuestros ojos, no a través de los ojos de personas que no pudieron reconocer un regalo cuando se les dio. Mientras el sol se ponía sobre la pradera y las fogatas pintaban todo con una luz cálida y dorada, Meret hizo una promesa que no estaba seguro de poder cumplir. Pero por primera vez en su vida, estaba rodeado de personas que parecían creer que valía la pena intentarlo. Hoy aprendiste a desaparecer, anunció Flecha Rápida, guiando a Meret lejos del campamento mientras el amanecer pintaba el cielo de rosa y naranja. Había estado con la banda durante 2 semanas, creciendo más fuerte cada día bajo el cuidado de Luna Brillante y la comida nutritiva que las mujeres preparaban. Su ropa le quedaba mejor, sus mejillas se habían llenado, y el constante dolor del hambre se había convertido en un recuerdo. Pero esta mañana se sentía diferente, con un propósito que hacía que su estómago revoloteara con emoción nerviosa. ¿Desaparecer?, preguntó Meret, apresurándose para seguirle el paso a través de la hierba alta. La habilidad más importante para la supervivencia, dijo Flecha Rápida. No pelear, no correr. Volverse invisible cuando necesitas estarlo. Se detuvieron en un prado salpicado de flores silvestres y rocas dispersas. Para Meret, parecía una pradera vacía, pero Flecha Rápida la estudiaba como un mapa escrito en un idioma que solo él podía leer. ¿Ves ese halcón dando círculos arriba de nosotros?, señaló a un pájaro que aprovechaba las corrientes matutinas. Ahora mismo ve a 2 humanos caminando en terreno abierto. Pero mira. Flecha Rápida se agachó y se movió hacia un grupo de arbustos, su cuerpo fluyendo como agua sobre piedras. Aunque Meret observaba cuidadosamente, lo perdió de vista en momentos. El halcón continuó sus círculos perezosos, sin mostrar signos de alarma. «¿Cómo lo hiciste?», llamó suavemente, su voz vino de algún lugar que no podía precisar. «Me convertí en parte de lo que ya estaba aquí en lugar de luchar contra ello». «Tu turno». «Pero no sé cómo». «Para de pensar en lo que no sabes», interrumpió su voz invisible. «Piensa en lo que sí sabes. Eres pequeño. Silencioso. Bueno para notar cosas. Estos son regalos, no problemas». Meret miró alrededor del prado, intentando verlo como lo haría Flecha Rápida. Allí. Un parche de hierba alta cerca de algunas rocas con sombras que podrían ocultar a una persona pequeña. Se dejó caer de manos y rodillas y gateó hacia él, moviéndose lentamente e intentando perturbar lo menos posible. «Mejor», dijo la voz de Flecha Rápida, aunque aún no podía verlo. «Pero estás pensando demasiado. Deja que tu cuerpo recuerde cómo ser silencioso. Ya sabes esto. Lo practicaste durante años en el carromato de tu padrastro.
Las palabras lo golpearon como una revelación. Había practicado ser invisible, intentando ocupar el menor espacio posible, moviéndose silenciosamente para evitar el enojo de Thomas. Las habilidades que había aprendido para sobrevivir podían convertirse en herramientas para una vida diferente. Se acomodó en la hierba y dejó que su respiración se ralentizara, de la manera en que solía hacerlo cuando necesitaba volverse imperceptible. El mundo a su alrededor parecía cambiar y asentarse, aceptando su presencia como parte de sí mismo. Lamento interrumpirte aquí, pero si estás disfrutando esta historia hasta ahora, por favor considera suscribirte a nuestro canal para que puedas disfrutar de muchas más en el futuro. Y, por cierto, no dudes en darle me gusta al video también y déjanos saber tus pensamientos en los comentarios. Ahora, disfruta del resto de la historia. El halcón sobre ellos dio una vuelta más, luego voló hacia las colinas distantes. Bien, dijo Flecha Rápida, materializándose detrás de una roca que Meret habría jurado estaba vacía. Muy bien. Ahora viene la lección más difícil. ¿Más difícil que desaparecer? Mucho más difícil. Su expresión se volvió seria. Aprender a reaparecer cuando tú elijas, no cuando alguien más decida que vales la pena ser visto. Pasaron la mañana practicando lo que Flecha Rápida llamó caminar en las sombras, moverse a través de diferentes terrenos sin dejar huellas obvias, usando cobertura natural, leyendo el paisaje en busca de escondites y rutas de escape. Pero entre lecciones, hacía preguntas que parecían no tener nada que ver con habilidades de supervivencia. ¿Cuándo vivías con tu familia, alguna vez expresaste tus verdaderos pensamientos? Intentaba estar callado la mayoría del tiempo. Pero cuando hablabas, ¿qué pasaba? Meret lo consideró. Thomas se enojaba si pedía cosas. Mamá se veía triste si hablaba de papá. Así que aprendí que no decir. ¿Y qué querías decir? La pregunta abrió algo dentro de su pecho, un torrente de palabras y sentimientos que había mantenido encerrados tanto tiempo que casi había olvidado que existían. Quería preguntar por qué papá tuvo que morir. Quería decirle a mamá que extrañaba nuestra casa vieja. Quería decir que tenía miedo de ir a California y que no entendía por qué Thomas me odiaba tanto. Y que a veces tenía sueños donde papá regresaba y todo era como antes. Flecha Rápida asintió como si esto tuviera perfecto sentido. Esas son palabras importantes. Palabras que necesitaban ser dichas. Pero habrían molestado a todos. A veces las palabras más importantes sí molestan a la gente. Eso no significa que no deban decirse. Habían llegado a un pequeño arroyo donde Flecha Rápida le enseñó cómo cruzar agua en movimiento sin perturbar el lodo ni dejar huellas en las orillas. La lección requería equilibrio cuidadoso y paciencia, colocando cada pie con precisión mientras leía la corriente y la profundidad. ¿Por qué me estás enseñando esto?, preguntó Meret mientras se sentaban en la orilla opuesta, compartiendo carne seca y bayas silvestres que Luna Brillante había empacado para ellos. Porque el conocimiento es poder, dijo Flecha Rápida. Cuanto más sepas sobre sobrevivir por tu cuenta, más opciones tienes. Las opciones son libertad. Pero soy solo un niño. Los niños no eligen cosas. ¿Quién lo dice? La pregunta era tan simple que era impactante. Lo dicen todos. Los adultos toman decisiones por los niños porque los niños no saben lo suficiente. ¿Crees que sabes lo suficiente para elegir si quieres que te traten con amabilidad o con crueldad? Bueno, sí. ¿Sabes lo suficiente para elegir si quieres comer cuando tienes hambre? Por supuesto. ¿Sabes lo suficiente para elegir si quieres vivir con personas que te ven como un regalo o personas que te ven como una carga? Meret se quedó callado por un largo momento, observando el agua fluir sobre piedras lisas. Creo que sí. Entonces sabes lo suficiente para tomar las decisiones que más importan. A medida que avanzaba el día, Flecha Rápida le enseñó a identificar plantas comestibles, a leer señales del clima en el comportamiento de los animales y a encontrar agua siguiendo senderos de caza. Pero entretejido en cada lección práctica había algo más profundo, una forma diferente de verse a sí mismo y su lugar en el mundo. En tus asentamientos blancos, dijo mientras observaban una familia de conejos salir de su madriguera para alimentarse en la luz de la tarde,
¿Quién decide el valor de una persona? Supongo que las personas importantes. Personas con dinero o tierras o educación. ¿Y qué los hace calificados para juzgar? Meret nunca había considerado esto antes. Solo lo son. Porque son exitosos. ¿Exitosos en qué? En ser importantes. Flecha Rápida sonrió. Eso es pensar en círculos, pequeño. Son importantes porque son exitosos, y son exitosos porque son importantes. Pero, ¿y si importancia y valor son cosas diferentes? Señaló a los conejos que enseñaban a sus pequeños dónde encontrar la hierba más dulce. La madre conejo no es importante en la forma de pensar de tu mundo. No posee tierras, no tiene dinero, no tiene títulos. Pero sabe cosas que mantienen viva a su familia. Tiene un valor que no puede medirse con estándares humanos. Entonces, ¿el valor viene de lo que sabes? ¿De lo que puedes hacer? El valor viene de estar vivo, dijo Flecha Rápida simplemente. Todo lo demás, conocimiento, habilidades, logros, esos son regalos que le das al mundo. Pero tu valor existe antes de que des nada en absoluto. Mientras caminaban de regreso al campamento, Meret sintió que algo cambiaba en su comprensión de sí mismo. Durante 9 años, había creído que su valor venía de ser útil, de no causar problemas, de ganarse el derecho a existir a través de un buen comportamiento. Pero Flecha Rápida y su gente parecían creer que su existencia misma era valiosa, que sus pensamientos, sentimientos y sueños importaban simplemente porque eran suyos. ¿Y si no soy lo suficientemente valiente para creer eso?, preguntó mientras las fogatas del campamento aparecían a la vista. Entonces practicas creyéndolo, dijo Flecha Rápida. De la misma manera que practicas volverte invisible. Poco a poco, hasta que se vuelva tan natural como respirar. Esa noche, mientras Meret yacía en sus pieles de búfalo, escuchando los sonidos familiares del campamento asentándose para dormir, susurró una pequeña práctica para sí mismo. Importo porque estoy vivo. Mis pensamientos son importantes porque son míos. Tengo un valor que nadie puede quitarme. Las palabras se sentían extrañas y poderosas, como hechizos mágicos que podrían cambiar todo si pudiera aprender a creerlas completamente. Afuera, el viento de la pradera llevaba el aroma de salvia y lluvia lejana, y en algún lugar en la oscuridad un pájaro nocturno entonó una canción que sonaba casi como esperanza. El trueno de 30 caballos sacudió el suelo bajo los pies de Meret como un terremoto hecho de enojo y acero. Dejó caer las bayas silvestres que había estado recolectando y corrió hacia el campamento, su corazón latiendo tan rápido que dolía. Detrás de él, nubes de polvo se alzaban más altas que los árboles, y el sonido de metal tintineando se hacía más fuerte con cada segundo. Flecha Rápida apareció a su lado como una sombra, sus fuertes brazos levantándolo a su caballo sin romper el paso. «Soldados», dijo, su voz tensa como un arco estirado. «Muchos soldados». El campamento comanche explotó en movimiento. Las mujeres agarraban a los niños y pertenencias preciosas, los guerreros alcanzaban armas y caballos pintados. Los perros ladraban advertencias mientras los ancianos gritaban instrucciones en voces que cortaban el caos como cuchillos en mantequilla. El estómago de Meret se retorcía en nudos. Había oído a los niños mayores susurrar sobre soldados de abrigo azul que venían a llevarse a los niños indios a escuelas lejanas donde olvidaban a sus familias para siempre. Pero nunca imaginó que podrían venir por él también. «Escóndeme», susurró a Flecha Rápida mientras corrían entre los tipis. «Por favor, no dejes que me lleven de vuelta». La mandíbula de Flecha Rápida se endureció como piedra. «Pequeño conejo, algunas peleas no se pueden evitar, pero se pueden ganar». La caballería irrumpió en escena como una ola azul chocando contra la orilla. Sus caballos resoplaban y pateaban, cansados de cabalgar duro pero aún peligrosos. El capitán al frente tenía ojos como hielo de invierno y un bigote que se movía cuando hablaba. Detrás de él cabalgaban soldados con rifles cruzados sobre sus sillas y expresiones que decían que esperaban problemas. Pero fue el hombre que cabalgaba junto al capitán lo que hizo que la sangre de Meret se helara. Thomas Brennan se sentaba recto en su silla, señalándolo directamente con un dedo que temblaba de emoción. «Ahí está. Ese es el chico Whitman».
Les dije que los salvajes lo habían tomado. La palabra salvajes golpeó el aire como una bofetada. Varios guerreros comanches dieron pasos adelante, sus manos moviéndose hacia sus armas. La tensión se estiró tan apretada como una cuerda a punto de romperse. El capitán Morrison, Meret podía ver su nombre cosido en su chaqueta azul, levantó una mano para detener a sus soldados de desenfundar sus armas. Con la otra mano, gesticuló para que los comanches se mantuvieran calmados. Era mayor que la mayoría de sus hombres, con canas en su cabello castaño y cicatrices en su rostro que hablaban de muchas batallas. «Soy el capitán Morrison de los Rangers de Texas», gritó en una voz que resonó por todo el campamento. «Estamos aquí por el niño blanco. Nadie necesita salir heridos si cooperan». El jefe oso corredor dio un paso adelante, magnífico con su tocado de plumas de águila y camisa de guerra pintada. Aunque había pasado su 50º invierno, se movía con la gracia de un hombre mucho más joven. Cuando habló, su inglés era perfecto y afilado como una cuchilla. «Capitán Morrison, son bienvenidos a dar agua a sus caballos y descansar a sus hombres, pero no son bienvenidos a hacer demandas en mi campamento». Los dos líderes se enfrentaron como lobos decidiendo si pelear o huir. A su alrededor, 30 soldados tocaban sus rifles mientras 60 guerreros comanches estaban listos para defender su hogar. El aire crepitaba con un tipo de peligro que hacía que la gente inteligente contuviera el aliento. Meret se deslizó del caballo de flecha rápida y caminó lentamente hacia el centro del campamento. Todos los ojos seguían su movimiento. Era solo un pequeño niño, pero de alguna manera se había convertido en la chispa que podía iniciar un fuego que lo quemaría todo. «Capitán Morrison», dijo, su voz más pequeña de lo que quería pero lo suficientemente clara para que todos la oyeran. «Soy Merritt Whitman». El capitán lo estudió con ojos agudos que no perdían detalle. Vio su cabello trenzado con plumas tejidas. Vio su ropa de piel de venado decorada con cuentas y púas de puercoespín. Vio su piel oscurecida por el sol y la confianza en su postura que no estaba allí cuando fue abandonado hace meses. «Señor Whitman», dijo cuidadosamente. «Su padrastro aquí dice que fue secuestrado por estos indios. Ha estado buscándolo durante meses». Thomas acercó su caballo, su rostro rojo por el esfuerzo de parecer un padre preocupado. «Meret, cariño, no tengas miedo. Estos salvajes ya no pueden hacerte daño. El ejército del tío Sam está aquí para llevarte a casa». «Casa». La palabra se asentó en la boca de Meret como una piedra. Miró alrededor del campamento que se había convertido más en un hogar para él que cualquier lugar donde hubiera vivido. Vio el rostro preocupado de Luna Brillante, la postura protectora de Flecha Rápida, y las docenas de personas que le habían hecho un lugar en sus corazones sin pedir nada a cambio. «Señor Brennan», dijo, usando su nombre formal a propósito. «¿Dónde está mi madre?». La pregunta pareció sorprenderlo. Se movió en su silla y miró al capitán Morrison antes de responder. «Tu madre se enfermó en el camino. La fiebre se la llevó, pequeño. Por eso volví por ti. La familia tiene que estar unida». Pero Meret había pasado meses aprendiendo a leer rostros de la manera en que Flecha Rápida leía huellas de animales. Vio la mentira escondida detrás de los ojos de Thomas como una serpiente en hierba alta. Vio cómo su mano temblaba ligeramente y cómo no podía sostenerle la mirada. «Estás mintiendo», dijo simplemente. Las palabras cayeron en el silencio como piedras en un estanque quieto, enviando ondas de choque a través de ambos grupos. El rostro de Thomas pasó de rojo a blanco y de nuevo a rojo. «Ahora escucha, pequeño», el capitán Morrison lo interrumpió con una voz como un látigo. Se volvió hacia Meret con nuevo interés. «¿Qué te hace decir que está mintiendo, pequeño?». Meret respiró hondo, saboreando el momento que cambiaría todo a su alrededor. Sintió el peso de 60 vidas comanches dependiendo de sus próximas palabras. Detrás de él, sintió la fuerza de personas que habían elegido amarlo sin condiciones. Este era el momento en que salvaría a su nueva familia o los vería sufrir por su causa. Pero, ¿qué verdad podía contar un niño de 9 años que haría que soldados endurecidos le creyeran por encima de la palabra de un hombre blanco? «Porque él es quien me dejó morir».
Las palabras de Meret explotaron en el campamento como pólvora, dejando un silencio resonante en su estela. El rostro curtido del capitán Morrison se quedó inmóvil como piedra, mientras que la boca de Thomas Brannan se abría y cerraba como pez sacado del agua. Eso es ridículo, balbuceó Thomas, su voz subiendo más con cada palabra. Ha estado viviendo con salvajes durante meses. Le han llenado la cabeza de mentiras y veneno contra los suyos. Pero el capitán Morrison levantó la mano para pedir silencio. Esta vez su movimiento fue lo suficientemente brusco como para hacer que varios soldados alcanzaran sus armas. Déjalo terminar. El corazón de Meret latía como tambores de guerra, pero continuó. Estábamos 3 días después de Willow Creek cuando nuestro carromato rompió un eje. Comenzó, su voz volviéndose más fuerte con cada palabra. El señor Brennan dijo que estábamos atrasados por mi culpa. Dijo que comía demasiada comida y caminaba muy lento y hacía que el carromato estuviera demasiado pesado. Señaló directamente a Thomas, cuyo rostro se había vuelto pálido como un cielo de invierno. Le dijo a mi madre que tenían que elegir entre llegar a California o quedarme conmigo. Así que me dejaron junto al arroyo Cottonwood con 3 piezas de pan duro y direcciones para encontrar a la familia Henderson. Mentiras, gritó Thomas, pero su voz se quebró como hielo delgado. El niño está confundido. Ha sido lavado el cerebro por estos paganos. El capitán Morrison levantó la mano de nuevo, pero esta vez su movimiento fue lo suficientemente brusco como para hacer que varios soldados alcanzaran sus armas. Déjalo terminar. El corazón de Meret latía como tambores de guerra, pero continuó. Mi madre lloró cuando se despidió. Me dijo que siguiera la Estrella del Norte y que los Henderson me acogerían si era lo suficientemente bueno. Pero me enfermé antes de encontrarlos. Tenía fiebre y no podía retener el agua, y habría muerto si Flecha Rápida no me hubiera encontrado. Hizo un gesto hacia el alto cazador comanche que estaba en silencio y orgulloso junto a su caballo. Salvó mi vida cuando mi propia familia la desechó. Thomas espoleó su caballo hacia adelante, su rostro torcido por una ira desesperada. No puedes creerle a este niño por encima de un hombre blanco adulto. Ha sido corrompido por vivir con indios. Lo han vuelto contra su propia gente. Pero el capitán Morrison ahora estudiaba a Thomas con la misma atención cuidadosa que le había dado a Meret. Los ojos del capitán notaban los gestos nerviosos del hombre, su mirada evasiva, y la forma en que el sudor perlaba su frente a pesar del aire fresco de la mañana. Señor Brennan, dijo el capitán lentamente. ¿Dónde dijo exactamente que fue atacado su caravana? Yo. ¿Qué importa eso? Lo importante es recuperar al niño donde pertenece. Complázcame. Las manos de Thomas temblaban en las riendas. Fue cerca de Eagle Pass, sí. Eagle Pass. Ahí es donde nos atacaron los comanches. El capitán Morrison intercambió miradas con su sargento, un hombre canoso llamado O'Sullivan que había estado luchando contra indios durante 15 años. O'Sullivan negó con la cabeza ligeramente. Interesante, dijo el capitán, porque no ha habido incursiones comanches cerca de Eagle Pass en más de 2 años, y ciertamente no hay informes de niños capturados. La mentira colgaba en el aire como humo de un fuego agonizante. El rostro de Thomas pasó por varios colores antes de asentarse en un amarillo-verde enfermizo. Quizás, continuó el capitán Morrison, le gustaría revisar su historia, señor Brennan. Pero Thomas estaba más allá del punto de las mentiras ingeniosas. La desesperación lo hacía peligroso como un lobo acorralado. No importa cómo llegó aquí. Es un niño blanco viviendo con salvajes. No es natural. No es cristiano. Tienes el deber de traerlo de vuelta a la civilización. Flecha Rápida dio un paso adelante entonces, su movimiento fluido como agua pero inconfundiblemente amenazante. Cuando habló, su inglés fue cuidadoso y preciso. Capitán Morrison, este hombre habla de deber y civilización. Pero, ¿qué civilización abandona a sus niños para que mueran solos? Ahora escucha aquí, comenzó Thomas. No, la voz del capitán cortó como un sable de caballería. Tú escucha, Brennan. He oído suficiente.
Se volvió para dirigirse a ambos grupos, su voz cargada con la autoridad de alguien acostumbrado a tomar decisiones de vida o muerte. En 20 años de servicio, he visto a hombres mentir sobre muchas cosas, pero nunca he visto a un niño mentir sobre ser abandonado. Ese tipo de dolor no viene de la imaginación. Thomas hizo un último intento desesperado. Incluso si lo que dice es cierto, sigue siendo un niño blanco. No puede quedarse con indios. Es contra la ley. ¿La ley de quién? Habló el jefe oso corredor por primera vez desde que comenzó el enfrentamiento. ¿La misma ley que permite a un hombre abandonar a un niño como equipaje no deseado? El capitán Morrison miró alrededor del campamento, observando los rostros de las personas que claramente habían acogido a Meret como uno de los suyos. Vio a Luna Brillante parada protectoramente cerca del niño, su mano descansando suavemente en el hombro de Meret. Vio la forma cuidadosa en que los niños comanches lo incluían en sus juegos y el respeto en los ojos de los guerreros cuando lo miraban. Luego miró a Thomas Brannan y vio a un hombre cuya codicia por el oro había superado su humanidad básica. «Sargento O'Sullivan», dijo el capitán finalmente. «Sí, señor. Ponga al señor Brennan bajo arresto por abandono de menor y por presentar un informe falso al gobierno territorial». El rostro de Thomas se puso blanco como algodón. «No puedes hacer esto. Es solo un mocoso medio muerto. Nadie lo extrañará». Pero incluso mientras el sargento se movía para sujetarlo, las palabras de Thomas habían sellado su destino. Al intentar justificar sus acciones, había confirmado todo lo que Meret había dicho. Mientras los soldados se preparaban para escoltar a su prisionero, el capitán Morrison se acercó a Meret una última vez. Sus rasgos duros se habían suavizado ligeramente, revelando al padre bajo el oficial. «Señor Whitman», dijo suavemente, «no puedo dejarte aquí. El gobierno territorial tiene políticas estrictas sobre los niños blancos que viven con tribus indias. Pero te doy mi palabra de que te encontraremos un buen hogar con personas que te valoren adecuadamente». Meret lo miró con ojos que contenían más sabiduría de la que cualquier niño de 9 años debería poseer. «Capitán Morrison», dijo, «¿qué pasa si te digo que ya he encontrado eso?» La pregunta quedó suspendida entre ellos como un puente que ninguno sabía cómo cruzar. A lo lejos, los gritos enojados de Thomas Brannan se desvanecían mientras los soldados lo llevaban para enfrentar la justicia por sus crímenes. Pero la justicia para Thomas no resolvía el problema más grande. ¿Qué pasaba cuando la ley decía una cosa y el corazón decía otra? La campana de la iglesia resonó alta y clara a través del pueblo nevado de Texas, pero Margaret Whitman, de 9 años, apenas la oía ya. Las mañanas de domingo se habían vuelto tan regulares como respirar durante sus 6 meses con la familia Henderson. Se sentaba recto en el banco de madera, con las manos cruzadas como joven caballero, escuchando al predicador Williams hablar sobre estar agradecido por el plan de Dios. Pero su mente seguía vagando hacia un tipo diferente de oración, las que Luna Brillante le había enseñado bajo las estrellas, donde la gratitud se mezclaba con una libertad salvaje en lugar de sentarse en silencio. «Meret, querido, estás inquieto otra vez», susurró la señora Henderson, colocando una mano suave en su brazo. Meret se obligó a quedarse quieto. Los Henderson eran buena gente que le habían dado un hogar cálido, mucha comida y ropa nueva que le quedaba perfectamente. Debería estar feliz, todos lo decían. El predicador lo decía. Las otras familias en el pueblo lo decían. Incluso Meret se lo decía a sí mismo cada mañana cuando cepillaba su cabello en trenzas ordenadas en lugar del estilo suelto que Luna Brillante le había mostrado. Después de la iglesia, las familias se reunían afuera para hablar del clima y los cultivos mientras los niños jugaban al pilla-pilla en la nieve. Meret estaba junto a la señora Henderson, sonriendo cortésmente cuando los adultos le daban palmaditas en la cabeza y decían qué bendición era que lo hubieran salvado de esos salvajes. Cada vez que alguien decía esas palabras, algo se retorcía en su estómago como un cuchillo, pero había aprendido a sentir y decir, «sí, señor» o «sí, señora», porque estar en desacuerdo hacía que la gente se sintiera incómoda, y hacer que la gente se sintiera incómoda significaba que podrían no querer quedárselo. Esa tarde, mientras el señor Henderson leía historias a sus gemelos junto al fuego, Meret ayudó a la señora Henderson a hornear pan para las familias enfermas del pueblo.
La cocina olía a hogar, cálido, a levadura y seguro. La señora Henderson tarareaba mientras trabajaba, pidiéndole ocasionalmente a Meret que buscara esto o midiera aquello. «Has estado más callado de lo usual últimamente», dijo la señora Henderson mientras amasaban la masa juntos. «¿Hay algo que te preocupa?» Las manos de Meret se detuvieron en la masa suave y cálida. ¿Cómo podía explicar que sentía que se estaba desvaneciendo lentamente, que cada día actuaba más como el niño que todos esperaban que fuera, olvidaba un poco más quién era realmente? «Estoy bien, señora», dijo en cambio, porque eso es lo que decían los buenos chicos. La señora Henderson estudió su rostro con ojos amables pero preocupados. «Sabes que puedes decirme cualquier cosa, ¿verdad? Nada de lo que puedas decir cambiaría cuánto te queremos». Las palabras pretendían consolar, pero solo hacían que el dolor en el pecho de Meret creciera, porque sabía con la certeza aguda que viene de la experiencia que absolutamente había cosas que podía decir que cambiarían todo. Cosas sobre sentirse más en casa en un tipi que en una granja, cosas sobre extrañar el sabor de la carne de búfalo y el sonido de los tambores, cosas sobre soñar en un idioma que no era inglés. «Lo sé, señora», dijo Meret en voz baja, volviendo a su amasado. Más tarde esa noche, después de que el pan fue entregado y la cena comida y las oraciones dichas, Meret yacía en su cama suave mirando al techo. A través de su ventana podía ver la nieve cayendo en copos gruesos y perezosos. La vista le recordaba la primera vez que había visto nieve con los comanches. Flecha Rápida había atrapado copos en su lengua y reído cuando él intentó hacer lo mismo. Alcanzó bajo su colchón y sacó el paquete de medicina de luna brillante, desenvolviéndolo cuidadosamente en la oscuridad. Dentro había hierbas secas que aún conservaban su aroma, un pequeño trozo de turquesa y un caballito tallado que uno de los niños comanches le había dado. Tocar estos tesoros era como tocar una versión diferente de sí mismo, una que no tenía que disculparse por ocupar espacio. Un sonido suave fuera de su ventana lo hizo congelarse. Probablemente era solo el viento en los árboles o tal vez un gato cazando ratones en el granero. Pero algo al respecto hacía que su corazón latiera más rápido. El sonido vino de nuevo, definitivamente no viento, más como un caballo moviendo su peso, el cuero de una silla crujiendo suavemente. Meret salió de la cama y se acercó a la ventana, cuidadoso de no dejar que las tablas del suelo chirriaran. Presionó su rostro contra el vidrio frío y miró hacia el patio nevado. Al principio no vio nada más que formas blancas y sombras. Luego, en el borde de la línea de árboles donde la propiedad de los Henderson se encontraba con la pradera salvaje, vio algo que le cortó el aliento. Un jinete estaba perfectamente quieto en su caballo, observando la casa. Incluso en la oscuridad y la nieve cayendo, incluso aunque habían pasado meses desde que lo vio, sabía exactamente quién era. Flecha Rápida había regresado. Sus manos temblaban mientras las presionaba contra el vidrio de la ventana. Realmente estaba allí, no un sueño ni un pensamiento deseoso, sino carne, sangre y calor en la noche fría. Había arriesgado todo, soldados, leyes y el peligro de ser disparado al instante, para encontrarlo. Por un largo momento, simplemente se miraron a través de la distancia nevada. Luego Flecha Rápida levantó una mano en un pequeño gesto, no del todo una ola, no del todo una señal, pero algo que decía: «Te veo». Los ojos de Meret se llenaron de lágrimas. No se había permitido llorar en meses. Alguien lo había recordado. Alguien había venido buscando al verdadero Meret, no a la versión educada y agradecida que había estado fingiendo ser. Presionó su mano contra el vidrio en respuesta, y aunque no podía ver un movimiento tan pequeño desde tan lejos, Flecha Rápida asintió una vez antes de fundirse de nuevo en las sombras. Meret se quedó en su ventana mucho después de que desapareciera, su corazón latiendo con posibilidad, miedo y algo que se sentía peligrosamente como esperanza. Ahora tenía una elección que hacer, la elección más grande de su vida, y por primera vez en meses se sentía como él mismo otra vez. El amanecer rompió en rosa y dorado sobre la pradera de Texas, pintando el suelo cubierto de nieve en colores que hacían que Meret pensara en las ceremonias de amanecer que Luna Brillante había compartido con él. Estaba en la encrucijada donde el camino hacia la granja de los Henderson se separaba del antiguo sendero comanche, su pequeño saco pesado con las pocas cosas que realmente importaban. Dentro del saco, el pájaro de madera de su padre,
desgastado por innumerables toques, el paquete de medicina de Luna Brillante, cuidadosamente reenvuelto en piel de venado suave, una carta para los Anderson explicando su elección en palabras que esperaba que entendieran, y 3 piezas de pan duro, no porque las necesitara para el viaje, sino porque le recordaban que tan lejos había llegado desde ese niño asustado y abandonado junto al arroyo. El aire de la mañana era fresco y limpio, lleno del aroma de la nieve, el pino y algo más, algo salvaje y libre que llamaba a la parte de él que había estado escondiendo por demasiado tiempo. Meret se había ido antes de que los Henderson despertaran, antes de que la señora Henderson pudiera hacer sus panqueques favoritos o el señor Henderson pudiera leer las oraciones matutinas. Se había deslizado como niebla matutina, dejando solo la carta en su cama bien hecha para explicar a dónde había ido. Escribir esa carta había sido lo más difícil que había hecho nunca, más difícil incluso que ver el carromato de su madre desaparecer en el polvo, porque los Henderson habían sido realmente amables con él, y dejarlo sentía como traicionar esa amabilidad. Pero finalmente había entendido la diferencia entre estar agradecido y ser fiel a sí mismo. Podía ser ambas cosas, pero no en el mismo lugar, mientras caminaba hacia el oeste por el sendero apenas visible, siguiendo señales que la mayoría de la gente nunca notaría, una rama doblada aquí, un arreglo particular de piedras allá. Meret sentía que pedazos de sí mismo encajaban de nuevo como piezas de un rompecabezas encontrando sus lugares correctos. El sol subía más alto, calentando su rostro y derritiendo la nieve en pequeños arroyos que brillaban como diamantes. Pasó por una familia de conejos jugando en un claro, su pelaje marrón destacando contra el suelo blanco. Uno de ellos se paró en sus patas traseras y lo observó pasar, y Meret sonrió, recordando las lecciones de Flecha Rápida sobre ser rápido y astuto como el conejo. A mediodía, podía oler humo de madera en el viento, el aroma particular de estiércol de búfalo quemándose que significaba fogatas comanches. Sus pasos se aceleraron, y comenzó a ver puntos de referencia familiares, el roble partido por un rayo, las rocas rojas con forma de oso durmiendo, la colina donde había aprendido a identificar diferentes tipos de nubes. Luego, extendido ante él como una imagen de un sueño maravilloso, vio el campamento. Los tipis estaban en su círculo tradicional, cubiertas de piel pintadas con símbolos que contaban historias de cacerías, visiones e historias familiares. Los caballos pastaban pacíficamente a lo lejos, sus abrigos de invierno gruesos y desaliñados. Los niños jugaban en la nieve, sus risas llevadas por el aire claro como música. Y allí, trabajando en flechas fuera de su tipi, estaba Flecha Rápida. Levantó la vista como si hubiera sentido que lo observaban, y la sonrisa que se extendió por su rostro fue como el sol saliendo de detrás de las nubes. Se levantó lentamente, dejando su trabajo, y por un momento simplemente se miraron a través de la distancia. «Pequeño conejo», llamó, su voz resonando fácilmente en el aire fino. «Flecha Rápida», respondió Meret, y de repente sus pies corrían sin su permiso, llevándolo a través del suelo nevado hacia su hogar. Luna Brillante salió de su tipi al sonido de las voces, y cuando vio a Meret corriendo hacia ellos, dejó escapar un grito de alegría que hizo que todo el campamento saliera a ver qué estaba pasando. Pronto Meret estaba rodeado de rostros familiares, voces familiares diciendo su nombre, manos familiares tocando su cabello y rostro como para asegurarse de que era real. «Regresaste», dijo Luna Brillante, las lágrimas corriendo por sus mejillas mientras lo abrazaba con fuerza. «Vine a casa», corrigió Meret, respirando el aroma de salvia, humo de madera y pertenencia que se adhería a la ropa de Luna Brillante. Esa noche, mientras el campamento se asentaba en sus ritmos nocturnos a su alrededor, Meret se sentó junto al fuego central y contó su historia. Habló de la bondad de los Henderson y la casa cálida y la iglesia con su alta torre de campanas. Habló de aprender a hornear pan y usar ropa de hombre y hablar solo cuando le hablaban. «Fueron buenos conmigo», dijo cuidadosamente, «pero, buenos conmigo, y, buenos para mí, son cosas diferentes». Los adultos asintieron, la comprensión destellando en sus ojos. Entre los comanches, los niños eran valorados por lo que eran, no por lo que podrían convertirse con suficiente entrenamiento y corrección. «¿Y qué eres tú, Meret, que elige su propio camino?», preguntó el jefe, un anciano cuya voz llevaba el peso de muchas estaciones. Meret tocó el pájaro de madera en su garganta, pensando en su padre y el amor que lo había tallado.
Pensando en las manos temblorosas de su madre y el miedo que lo había alejado. Pensando en la bondad de los Henderson y el rescate de Flecha Rápida y la sabiduría de Luna Brillante. Soy alguien que pertenece donde elija pertenecer, dijo finalmente. Alguien cuyo valor viene de adentro, no de lo que otros piensen de él. Alguien que estuvo perdido y luego encontrado y luego perdido otra vez, pero que finalmente se encontró a sí mismo. Sí, dijo el jefe en voz baja. Lo eres. Mientras el fuego se apagaba y las estrellas emergían en el cielo, Meret yacía en el tipi que siempre había estado esperando su regreso. Afuera, un búho llamó a través de la pradera, y en algún lugar a lo lejos un coyote cantó a la luna. Ya no era el niño abandonado llorando en la naturaleza. Ya no era el huérfano agradecido intentando ganarse su lugar. Era Meret, quien había aprendido que el viaje más importante no era el que te alejaba de ti mismo, sino el que te llevaba a casa a quien realmente eras. Y al elegir su propia pertenencia, había descubierto algo más valioso que la seguridad, la comodidad o incluso el amor. Había encontrado su propio valor, lo había reclamado para sí mismo, y aprendido que una vez reclamado, nunca podía ser arrebatado de nuevo. El viento de la pradera susurraba a través del campamento, llevando promesas de primavera y nuevos comienzos, y Meret sonrió mientras se dormía, finalmente y completamente en casa.